Las 10:18 de la noche. El sonido de una taza golpeando un platillo interrumpe el silencio de ese café olvidado en la esquina de South Lake Street, ese barrio de luces falsas y sombras verdaderas. A esa hora, los únicos que entran son los que no quieren ser vistos. El ambiente olía a café quemado, a melancolía mal barrida y a secretos que nunca pagarían la cuenta. Justina Reynolds, una mujer trans de rostro cansado y mirada firme, se sentó en la misma mesa de siempre, al fondo, de espaldas a la calle, donde la cámara de seguridad apenas podía distinguirla. Ella no venía por el café, venía por los minutos de paz después de una noche larga, como si ese rincón la abrazara sin juicio. Tenía una rutina. Llegaba, dejaba el abrigo largo en la silla vacía de enfrente y miraba por la ventana. No para esperar a nadie, sino para convencerse de que había sobrevivido otra noche más. Pero esa noche algo era distinto. En la puerta del café, un hombre apareció, empujando el aire como si cada paso le pesara más que el anterior. Era alto, bien vestido, y con ese andar de quien quiere parecer seguro cuando en realidad no lo está. Se hacía llamar Mr. Clark, aunque no necesitaba ser detective para notar que no era su verdadero nombre. Para Justina, él era simplemente el cliente de los domingos. Nunca preguntó mucho. Él venía, se sentaba, dejaba una propina generosa y hablaban de cosas que no importaban. Pero esa noche, su presencia traía una tensión que ni el humo del café podía disimular. Mr. Clark, en realidad el reverendo Benjamin Clark, un pastor conocido por sus sermones inspiradores y sus frases sobre redención en la iglesia del barrio norte, traía en el rostro algo que ella rara vez veía: miedo. La mayoría de sus clientes estaban rotos, claro, pero lo disimulaban con arrogancia o torpeza. Este hombre, en cambio, tenía una inquietud limpia, casi infantil, como si supiera que estaba a punto de hacer algo que no podría deshacer. Se sentó frente a ella, tocando apenas la taza. Sus manos no paraban de moverse. Revisaba su reloj, su móvil, miraba hacia la ventana como si esperara a alguien que lo siguiera. Esa no era la actitud de un hombre que venía por una charla discreta. Era la actitud de alguien que sentía que el tiempo se le acababa. La ciudad afuera seguía viva, pero ese café parecía un universo detenido. El barista los miraba de reojo. Justina lo notó. Se ajustó el abrigo, como si el frío viniera desde dentro. Sabía leer a las personas. Lo había aprendido en la calle, donde no leer bien a alguien podía costarte más que dinero. Mr. Clark no venía a verla. Venía a confesarse sin palabras. Y lo que fuera que quería soltar, parecía que no se atrevía a hacerlo. Justina, con esa calma entrenada que desarrollan quienes han vivido más de lo que cuentan, lo observaba sin decir nada. No era su lugar juzgar. Ella ofrecía compañía, no consejos, pero algo en su pecho empezó a apretarse. Lo había sentido antes. Ese escalofrío que no viene del clima, sino de la intuición. Esa sensación de que algo no está bien y que tal vez no lo estará por mucho tiempo. Cuando terminaron la taza, se levantaron juntos. Afuera, la cámara de seguridad los captó caminando hacia su coche. Eran las 10:47. Justina conducía. Él iba en el asiento del copiloto. Nadie volvió a verlos después. No hubo gritos, ni ruidos extraños, ni discusiones. Solo el sonido de un motor alejándose y las luces del coche fundiéndose con la oscuridad de la ciudad. Esa noche no fue escandalosa. Fue simplemente silenciosa. Y tal vez por eso fue más inquietante. Porque el peligro, el verdadero peligro, casi nunca hace ruido. Se mueve con la calma de quien ya ha decidido qué va a hacer. Ese fue el inicio. Aunque en el momento nadie lo supiera, fue el primer giro de una historia que desmontaría máscaras y derrumbaría muros. Porque cuando alguien como Justina desaparece, muchos prefieren mirar hacia otro lado. Pero esta vez no podrían. Esta vez, el silencio del café se transformaría en un eco que llegaría hasta los templos. Y quizás ahí esté la lección. A veces, lo que más nos asusta no es la oscuridad de un callejón. Es la oscuridad que traen aquellos que en teoría deberían iluminar. A la mañana siguiente, el cielo sobre South Lake tenía ese color plomizo que solo aparece cuando la ciudad aún no ha decidido si quiere despertar o seguir dormida. Para Anissa Morales, el día empezó como todos.
Café instantáneo, cigarro en la ventana y revisar los mensajes del grupo. Pero algo no encajaba. Justina no había respondido. Ni un emoji, ni una frase sarcástica, ni siquiera un «ya llegué». Y eso no era normal. Jamás. Ellas no eran solo compañeras de trabajo nocturno. Habían construido una especie de pacto silencioso, un código de supervivencia. Siempre mandaban ubicación, se aseguraban de que la otra regresara a casa, o al menos que alguien supiera dónde estaban. Lo llamaban el pacto de la calle. No por dramatismo, sino porque en barrios como South Lake, confiar en la policía era el último recurso, no el primero. Anissa miró el móvil otra vez. 3 mensajes azules, sin respuesta. El último decía, «Avísame cuando llegues. Porfa». Pasaron 15 minutos más, luego media hora. Nada. La ciudad comenzaba a moverse afuera. Camiones de basura, tiendas subiendo sus persianas metálicas, el olor de panadería recién horneada, tratando de disimular la tensión que ella ya sentía en el estómago. Pensó que tal vez Justina había decidido pasar la noche con alguien. No sería la primera vez, pero lo dudaba. Siempre decía, si me desaparezco no es por amor, es porque algo me pasó. Y esa frase, tan irónica en su momento, ahora sonaba como una advertencia. Anissa llamó. 1 vez, 2, 3. Luego fue al apartamento de su amiga. La ventana seguía cerrada, las luces apagadas, el buzón lleno. Tocó varias veces, preguntó al portero. Esperó unos minutos. Nada. El aire estaba denso, como si la realidad quisiera quedarse callada un rato más. De vuelta en su departamento, Anissa repasó mentalmente los últimos días. ¿Algún comentario extraño? ¿Algo que Justina hubiera dicho y que ella no supo leer? Entonces recordó algo. Una noche, sentadas en el muro detrás del bar, el Canario Azul, Justina mencionó a alguien que simplemente llamaba E. No daba muchos detalles, pero se le notaba incómoda. Dijo que él había empezado a aparecer sin avisar, que le preguntaba cosas personales, que a veces parecía amable y otras como si cargara con algo que no podía controlar. Anissa no había hecho muchas preguntas. En ese mundo, saber demasiado era una maldición, pero ahora cada palabra cobraba otro peso. Justina había dicho algo más, algo que entonces sonó como broma, pero ahora se le clavaba en el pecho. Si desaparezco, busca a E. Él no es lo que parece. Tomó su cuaderno y escribió esa frase. No para recordar, sino para no olvidarse de actuar. Entonces marcó al número de emergencias. Lo hizo con voz firme, sin temblar. Explicó quién era, cuándo fue la última vez que vio a Justina y que estaba segura de que algo no iba bien. La operadora respondió con educación mecánica, que debía esperar 24 horas, que seguramente regresaría, que era adulta, que a veces la gente se toma un respiro. Anissa colgó sin decir adiós. Sabía que si no empujaba desde afuera, nada se movería dentro. La mañana se volvió más gris. En las noticias, nada. En las calles, nadie. Solo la ciudad, caminando hacia adelante, como si una vida más desaparecida no cambiara nada. Pero no para Anissa. A las pocas horas, un grupo de trabajadores de limpieza reportó haber encontrado un móvil dañado al costado de la carretera interestatal, saliendo de South Lake. La policía local acudió. El aparato estaba golpeado, pero aún tenía la tarjeta SIM intacta. Lo llevaron a análisis. En menos de 3 horas, confirmaron que pertenecía a Justina Reynolds. La pantalla tenía la grieta clásica de una caída fuerte. Pero lo que más les llamó la atención fueron los mensajes previos al apagón. El último decía simplemente, «Ya llegué, puedes venir», enviado poco después de las 22:10. El número al que iba dirigido estaba guardado como BC. Las iniciales no significaban nada para los agentes en ese momento, pero Anissa sí supo. Era Benjamin Clark, el hombre que su amiga llamaba E. El agente a cargo, un tal detective Romero, comenzó a hacer preguntas. Pocas, frías, técnicas, pero bastaron para que Anissa entendiera que esto ya no era solo una sospecha entre amigas. Ahora era una ficha en una carpeta policial. Romero pidió revisar las cámaras de la zona donde se halló el móvil. En una de las grabaciones se veía el coche de Justina, minutos antes de la hora registrada en el mensaje. Ella conducía. A su lado, un hombre de traje oscuro,
rostro parcialmente cubierto por la sombra, parecía hablarle. El video fue suficiente para emitir una orden de localización del vehículo. Aunque el paradero de Justina seguía siendo desconocido, ya no era un simple caso de ausencia voluntaria. Las primeras horas eran cruciales, y como siempre, el tiempo era enemigo. Anissa, sentada en el pequeño comedor de su casa, volvió a mirar esa frase escrita en su cuaderno. Busca a E. Él no es lo que parece. Esta vez no sonaba a advertencia, sonaba a clamor, y ella había decidido que no iba a callarlo. En la iglesia del barrio norte, los bancos estaban casi llenos. Era domingo, y como cada semana, la voz del reverendo Benjamin Clark llenaba el aire con palabras suaves y bien colocadas. Hablaba sobre la misericordia, el perdón, la necesidad de amar a quienes no entienden nuestro camino. Su tono era firme, pausado, como el de un padre que cree tener todas las respuestas. Pero ese día, algo en su mirada no coincidía con su discurso. Sus ojos parecían distraídos, como si miraran más allá de los vitrales, hacia un lugar donde sus sermones ya no servían. Los fieles escuchaban atentos, como siempre. Muchos tomaban notas, otros cerraban los ojos con devoción. Era fácil dejarse llevar por el ritmo cadencioso de su voz, pero entre las palabras había vacíos, silencios entre frase y frase que antes no existían. Y cuando terminaba de hablar, no bajaba del altar con esa seguridad habitual. Caminaba más lento, evitaba el contacto visual, se encerró en su despacho antes de que terminara la misa. Algo poco común en él. Mientras tanto, en otra parte de la ciudad, la policía comenzaba a conectar puntos. Los mensajes del móvil de Justina Reynolds, el video donde se le veía conduciendo con un hombre al lado, y la descripción que había dado Anissa Morales del cliente conocido como E, coincidían demasiado con Benjamin Clark. No era prueba suficiente, pero sí motivo para aumentar la vigilancia. El detective Romero no era alguien que se dejara llevar por intuiciones. Llevaba 20 años en la fuerza y había aprendido a distinguir entre un presentimiento y una pista concreta. Pero había algo en todo esto que lo incomodaba. Tal vez era el contraste entre la figura pública de Clark y la idea de que pudiera estar involucrado en algo turbio. O tal vez era porque todo parecía demasiado bien cuidado, demasiado limpio, como si alguien supiera exactamente qué dejar visible y qué no. Los registros de las cámaras de seguridad seguían siendo revisados. En un segundo video, captado por una cámara del tránsito municipal, se confirmaba que el coche de Justina había salido de South Lake a las 23:02, tomando la salida oeste. El coche era de ella, sin duda. Pero el acompañante, aunque borroso, tenía la complexión y el estilo que describían al reverendo Clark. Alto, delgado, chaqueta oscura, manos inquietas. Anissa, por su parte, no se quedaba quieta. Volvió a hablar con el detective. Le mostró fotos, conversaciones guardadas, incluso un recibo de una transferencia que Justina le había enseñado semanas antes, diciendo: «Mira, el cura generoso me pagó por no hacer preguntas». Entonces, esas palabras sonaban como ironía. Ahora eran evidencia circunstancial. Romero anotó todo, pero con cautela. Sabía que un error podía derrumbar el caso antes de que comenzara, así que decidió observar. Pidió discretamente los movimientos financieros de Benjamin Clark. Nada alarmante a primera vista. Donaciones regulares, compras de libros religiosos, cafés, gasolina. Pero había una retirada en efectivo el día 10 por una suma considerable, justo unas horas antes de que el teléfono de Justina dejara de emitir señal. La prensa aún no sabía nada, y eso era clave. Un paso en falso, y el caso se filtraría. Entonces, sí, las versiones se confundirían, los testimonios se contaminarían, y la verdad quedaría atrapada entre titulares. En paralelo, Clark mantenía su rutina. Atendía a fieles, daba consejos matrimoniales, organizaba actividades comunitarias. Pero había detalles. Se encerraba más seguido. No respondía a mensajes de texto con la misma velocidad. Canceló 2 reuniones importantes. Dijo sentirse cansado, saturado por el ritmo de la iglesia. Nadie lo cuestionó. Después de todo, era el reverendo Clark, el mismo que había acompañado a familias en sus duelos, que había organizado colectas para los sin techo,
que llevaba años sin una sola queja formal. Pero Anissa sabía lo que su amiga le había contado. Justina no era de imaginar cosas, ni de exagerar. Cuando decía que algo no estaba bien, era porque lo había sentido. Tiene una forma rara de mirar, como si ya hubiera decidido todo antes de hablar, le había dicho. Y ahora esas palabras eran una advertencia que la empujaba a seguir. En uno de los archivos revisados, el coche del reverendo fue captado nuevamente. Esa misma noche, a menos de 1 kilómetro del lugar donde, días después, aparecería el móvil de Justina. Clark negó haber salido de su casa esa noche cuando fue entrevistado informalmente por la policía. Dijo que había estado preparando su sermón, que incluso tenía notas en su computadora, pero la hora de la última edición de ese archivo no coincidía con su versión. Fue guardado mucho antes de lo que declaró. No era prueba, pero sí contradicción. Romero decidió avanzar con una solicitud de vigilancia no intrusiva, por si acaso. Era una medida preventiva, pero necesaria. Mientras tanto, el reverendo seguía predicando sobre el amor al prójimo y la importancia de no juzgar por las apariencias. Cada vez que lo hacía, Anissa pensaba, él sabe que lo estamos mirando y no parece asustado. Eso es lo que más miedo me da. La ciudad, como siempre, seguía su curso. South Lake encendía sus luces al caer la tarde. El café de la esquina volvía a recibir a los mismos rostros cansados. Pero ahora, en ese rincón de la ciudad, había una silla vacía que empezaba a sentirse como un hueco imposible de llenar. La llamada llegó a las 7:42 de la mañana. Un trabajador del servicio de mantenimiento vial había visto algo extraño en el costado de un parque semiabandonado en las afueras de la ciudad, cerca del límite con el antiguo sector industrial. Era un sitio que apenas figuraba en los mapas. Árboles dispersos, bancos oxidados, caminos de tierra y silencio. Lo usaban algunos vecinos para pasear perros o cortar camino entre dos barrios. Pero más allá de eso, nadie lo visitaba por gusto. Lo que aquel hombre encontró no fue un cuerpo, ni una escena alarmante, pero sí una bolsa rota con restos de ropa y algo que parecía haber sido dejado a propósito. Una bufanda de lana rosa y una libreta pequeña, de esas que caben en el bolsillo. No había sangre ni signos de violencia evidentes, pero el hallazgo fue lo suficientemente extraño como para que la policía acordonara el lugar. Romero llegó al sitio antes de las 8:30. Observó el terreno sin prisas. No era la primera vez que visitaba un lugar así. Las zonas olvidadas de una ciudad muchas veces hablaban más claro que sus avenidas principales. Lo primero que notó fue la cercanía con la carretera donde se había encontrado el móvil de Justina. Apenas a 600 metros, demasiado cerca como para ser coincidencia. El parque tenía una cámara de vigilancia deteriorada en un poste de luz, al borde de una cancha sin uso. Nadie esperaba que funcionara, pero, para sorpresa de todos, la grabación estaba intacta y mostraba un vehículo entrando en la zona a las 23:38 del día 10, permaneciendo allí exactamente 42 minutos antes de alejarse con las luces apagadas. La imagen no era perfecta, pero el modelo del coche coincidía con el de Benjamin Clark. Romero pidió una revisión completa del material. Al mismo tiempo, los agentes de evidencia recogieron todo lo que encontraron. La bufanda fue identificada por Anissa de inmediato. Era de Justina. La había usado días antes, en una foto que le había enviado como broma, diciendo, «Me veo como una abuela elegante, ¿no crees?». Ahora ese objeto cálido era solo una pieza más en un puzzle que comenzaba a tomar forma. Las autoridades pidieron una orden judicial para registrar el vehículo del reverendo. La solicitud fue aprobada esa misma tarde. En la parte trasera del coche, dentro del maletero, los peritos hallaron cabellos largos, enredados en una manta de viaje. No era una prueba definitiva, pero en combinación con todo lo demás, se volvió clave. El ADN confirmó la coincidencia. Eran de Justina Reynolds. Hasta ese momento, Clark no había sido interrogado oficialmente, solo entrevistas informales, bajo apariencia de rutina. Pero la evidencia ya no era circunstancial, era física, documentada, cronológica. Y lo más preocupante, él seguía actuando como si nada. Continuaba oficiando, reuniéndose con miembros de la comunidad, escribiendo artículos para el boletín parroquial. El contraste entre su vida pública y lo que estaba emergiendo era tan brutal que resultaba difícil de procesar.
Anissa, al enterarse de los nuevos hallazgos, sintió una mezcla de rabia y tristeza. No porque no lo esperara, sino porque, en el fondo, había tenido una mínima esperanza de estar equivocada. No lo dijo en voz alta, pero en su mente repetía una y otra vez: «Te lo dije, Justina, no estabas exagerando». Mientras tanto, una figura que hasta entonces se mantenía en segundo plano comenzó a ganar protagonismo. Se trataba de Marianne Page, una periodista independiente conocida por cubrir temas incómodos: desigualdad, violencia institucional, abandono social. Cuando escuchó los rumores sobre la desaparición de una mujer trans trabajadora de Southlake, vinculada con un pastor de reputación intachable, supo que había algo más. No por morbo, sino por experiencia. Había aprendido a identificar los silencios que decían demasiado. Marianne empezó a contactar a mujeres de la zona. No les pedía declaraciones, ni las presionaba. Solo ofrecía escucha. Algunas hablaron, otras número. Pero hubo una que confirmó sin dudar: «Sí, lo vi. Él venía de vez en cuando. A veces solo pasaba con el coche. A veces bajaba. Y no siempre era amable». La periodista fue armando un archivo. Fechas, lugares, nombres ficticios. Todo encajaba con los patrones de movimiento del reverendo, incluyendo su presencia habitual en las noches de los viernes, en un tramo muy específico de Southlake, el que cruzaba de la calle Evers hasta el café donde Justina se refugiaba al terminar la jornada. Para cuando Page publicó su primera columna, los comentarios se dividieron. Algunos la acusaron de difamar, otros la felicitaron por su valentía, pero lo importante fue que la historia empezó a circular, y con ella los testimonios. Mujeres que antes no se animaban a hablar comenzaron a compartir detalles. Ninguna lo acusó directamente, pero muchas coincidieron en la misma sensación. Había algo en Benjamin Clark que no encajaba con su imagen pública. Las autoridades, presionadas por el eco mediático, se vieron obligadas a avanzar. Y lo hicieron. Solicitaron nuevamente acceso al coche del reverendo, pero esta vez con la intención de buscar algo más concreto. En la guantera encontraron un cuaderno con anotaciones en clave, iniciales, fechas, símbolos. Entre ellas la letra J, con un círculo alrededor, escrita el 10 de octubre. Justo el día en que Justina desapareció. El reverendo fue citado a declarar formalmente por primera vez. Su tono fue educado como siempre, su expresión serena. Negó todo. Dijo que no conocía a Justina, que jamás había estado en Southlake, que todo debía ser un error. Pero las grabaciones, los objetos encontrados y los testimonios empezaban a pesar más que sus palabras. Y aún así, algo inquietaba a Romero. Clark no parecía nervioso. No preguntaba por su situación legal. No mostraba señales de temor. Como si estuviera convencido de que nada lo tocaría. Como si, de alguna forma, creyera que aún controlaba la historia. El detective, de camino a su oficina esa noche, lo pensó en silencio. Hay dos tipos de mentirosos: los que temen ser descubiertos y los que creen que jamás lo serán. Y los segundos son siempre los más peligrosos. El lunes siguiente, antes de que saliera el sol, Marianne Page ya estaba frente a su computadora portátil, con el café cargado y el ceño fruncido. Su artículo de la noche anterior había alcanzado miles de lecturas en menos de 8 horas. No era viralidad, era hambre. Hambre de verdad en una ciudad donde demasiadas historias se callaban por educación, por miedo o por costumbre. Pero ella no buscaba fama. Buscaba estructura. Quería conectar los puntos con precisión, sin ruido innecesario, sin dramatismos, solo hechos. Y los hechos la estaban llevando una y otra vez al mismo nombre: Benjamin Clark. Su investigación no era una denuncia directa. Aún no. Pero apuntaba a lo que muchos no querían ver: cómo un hombre con poder, con carisma, con acceso a los sectores más vulnerables, podía pasar tanto tiempo en Southlake sin que nadie lo cuestionara. Marianne sabía cómo operaban esos entornos. Lo había visto antes. Figuras públicas que usaban el manto de la religión o del servicio comunitario para moverse sin levantar sospechas. Y Southlake, con su mezcla de olvido institucional y desconfianza generalizada, era terreno fértil para desaparecer entre luces rotas y callejones sin vigilancia.
Mientras tanto, la policía avanzaba en la línea forense. Las muestras encontradas en el coche del reverendo estaban siendo analizadas de nuevo, esta vez con mayor detalle. Se buscaban rastros microscópicos, fibras de ropa, partículas de tierra, cualquier indicio que pudiera conectar el vehículo con la zona donde se hallaron los objetos de Justina. Los resultados tardarían, pero el simple hecho de que existiera esa búsqueda hablaba de la seriedad con que el equipo de Romero tomaba el caso. Por su parte, Anissa Morales comenzó a recibir mensajes anónimos en sus redes. Algunos la felicitaban. Otros le pedían que se callara. No eran amenazas explícitas, pero sí lo suficientemente ambiguas como para incomodar. No te metas en lo que no entiendes. Hay cosas que es mejor dejar pasar. Cuidado con lo que dices. Ella los leyó todos. No respondió ninguno. Guardó capturas y las envió al correo de Marianne. Por si algo me pasa, ya sabes dónde empezar. Escribió, medio en broma, medio en serio. La periodista la llamó de inmediato. Le pidió que se mantuviera fuera de foco, al menos por unos días. Pero Anissa se negó. Sentía que su voz, aunque temblorosa, tenía peso. Justina no tiene quien hable por ella, le dijo. Y no lo decía con heroísmo. Lo decía con culpa, porque como muchos, también había mirado hacia otro lado antes. También había pensado que era mejor no saber demasiado. En medio de todo esto, la iglesia donde predicaba Clark empezó a mostrar fisuras. Algunos feligreses comenzaron a hacer preguntas. Nada directo, pero sí murmullos, miradas, silencios incómodos en los pasillos. El reverendo, sin embargo, seguía actuando con total normalidad. Mantenía su agenda, su tono, su postura. Predicaba sobre la necesidad de no ceder al juicio público, sobre la fuerza del perdón y el valor de la fe en tiempos de confusión. Sus palabras, antes reconfortantes, ahora sonaban calculadas, como si cada frase estuviera colocada con bisturí. Marianne obtuvo acceso a registros antiguos de donaciones realizadas por la iglesia. No fue sencillo. Tuvo que hablar con una ex contadora que había trabajado allí 5 años atrás. Lo que descubrió no fue un delito en sí, pero sí algo sospechoso. Transferencias regulares de montos pequeños a una fundación que no tenía presencia física y que figuraba bajo un nombre genérico: Hope South Foundation. Lo inquietante era que la cuenta bancaria asociada se vinculaba a una oficina postal en las cercanías de South Lake. A simple vista, parecía ayuda comunitaria, pero no había evidencia de proyectos, empleados o actividades. Solo dinero entrando y saliendo. Y algunas fechas coincidían con noches donde el reverendo había sido visto en el barrio. Esa pista bastó para que el equipo de investigación policial solicitara la apertura formal de una línea financiera. Y ahí los detalles empezaron a emerger. Cargos en efectivo, noches consecutivas de movimientos extraños, pagos duplicados. Todo sugería un patrón. Entradas discretas de dinero, seguido de retiros en cajeros cercanos a South Lake. Mientras las piezas encajaban en silencio, la comunidad reaccionaba con ruidos. Algunas figuras locales comenzaron a defender al reverendo públicamente. Lo llamaban un hombre íntegro, comprometido, víctima de ataques mediáticos injustificados. Incluso hubo una carta firmada por varias familias respetables del barrio norte, exigiendo que se respetara la presunción de inocencia. Lo que omitían era que muchas de esas familias también dependían de las ayudas parroquiales que él administraba. La tensión crecía, y como suele pasar en estos casos, algunos medios comenzaron a tergiversar. Una estación radial tituló "Reverendo acorralado por rumores infundados". Otra habló de una campaña de desprestigio organizada por intereses ideológicos. Marianne no se molestó en responder. Sabía que la verdad no necesitaba gritar. Solo necesitaba avanzar, paso a paso, sin detenerse. Esa noche, el detective Romero recibió una llamada que lo obligó a detener lo que estaba haciendo. La unidad forense había finalizado uno de los análisis. En el suelo del coche del reverendo, bajo la alfombrilla del asiento del copiloto, se había encontrado una pequeña partícula de maquillaje líquido mezclada con fibra textil. Tras pruebas comparativas, coincidía con la base de maquillaje que Justina solía usar. Una marca poco común, importada, que Anissa había mencionado por casualidad días atrás.
No era prueba concluyente, pero era la cuarta coincidencia física dentro del mismo vehículo. Romero volvió a mirar su carpeta. Tenía todo organizado: fechas, nombres, grabaciones, objetos. No tenía aún la respuesta final, pero sí una certeza. Lo que había empezado como una desaparición anónima ya se había convertido en una grieta en el tejido de poder y respeto de una comunidad. Y en ese punto, el caso ya no era solo sobre Justina. Era sobre quién puede moverse impune por los márgenes, quién decide qué vidas merecen atención y quién se atreve a hacer las preguntas correctas cuando todos prefieren no escuchar las respuestas. El jueves por la mañana, la ciudad despertó con una noticia que se esparció como humo denso. Había aparecido un cuerpo en un parque al oeste de South Lake. La zona fue acordonada con rapidez y sin estridencias. No se necesitaban sirenas para saber que lo que habían encontrado era grave. Un par de vecinos contactaron a las autoridades tras detectar algo inusual en un área del parque poco transitada. Uno de ellos, un jardinero retirado, lo resumió con una frase que se repetiría por días. Algo ahí no quería ser encontrado, pero ya no podía esconderse más. La policía llegó poco después. El detective Romero, que apenas había dormido esa noche, encabezó el equipo. Se hallaron pertenencias personales cubiertas por ramas y bolsas, lo que generó inmediata preocupación. El abrigo largo, beige, inconfundible. El mismo que Justina Reynolds había usado en su última aparición en cámara. El análisis forense preliminar indicó que el evento que llevó a su ausencia definitiva sucedió entre la noche del 10 y la madrugada del 11. La causa exacta tardaría días, pero ya no importaba tanto. Lo esencial era que ahora había una certeza. Ya no se trataba de una desaparición. Su ubicación había sido finalmente confirmada, y alguien lo había ocultado con cuidado, como si temiera que el silencio no fuera suficiente. La noticia se expandió con rapidez, pero sin escándalo. Los medios principales la trataron con discreción. Un breve titular, un resumen vago. Encuentran cuerpo en parque de Cambridge. Posible conexión con caso en curso, pero en South Lake no hizo falta esperar confirmación. Para quienes conocían a Justina, fue como si la ciudad perdiera algo más que una persona. Fue perder una voz que, aunque hablaba poco, decía mucho. Anissa Morales fue la primera en llegar al sitio. No la dejaron acercarse, pero bastó con ver las expresiones del personal forense para entender todo. Se quedó de pie, al borde del cerco policial, respirando hondo, como quien intenta no desmoronarse en público. En ese momento, no pensó en pruebas, ni en culpables, ni en titulares. Solo pensó en las veces que Justina la hizo reír sin querer, en los mensajes que se mandaban para avisarse que todo estaba bien, y en esa frase que aún guardaba en su cuaderno: si desaparezco, busca a E. Él no es lo que parece. Esa noche, el rostro de Justina apareció en algunos canales locales, no en horario estelar, no con profundidad, solo una imagen difusa, una breve nota. Pero eso bastó para que Marianne Page decidiera publicar su segundo artículo, esta vez sin suavizar nada. Tituló La mujer que nadie quiso escuchar. En él no solo relató los hechos, sino que también expuso el mecanismo que permitía que historias como esta quedaran en el margen. Habló del miedo, del silencio impuesto, de la costumbre de ignorar lo incómodo, y sobre todo, habló de Clark. No lo acusó directamente, no lo necesitaba. Solo expuso datos, fechas, movimientos, inconsistencias. Lo suficiente para que el lector promedio entendiera que algo no encajaba. La reacción fue inmediata. En redes sociales, el nombre de Benjamin Clark comenzó a circular con fuerza. Algunos lo defendían con fervor, repitiendo que era un hombre de fe, comprometido, intachable. Otros compartían partes del artículo de Marianne con la frase: ya era hora. En la iglesia los feligreses se dividieron. Algunos dejaron de asistir. Otros exigieron explicaciones. El reverendo por primera vez no apareció en su sermón del viernes. En su lugar, un asistente leyó una carta donde él decía estar en retiro de oración, buscando paz espiritual. Romero, por su parte, intensificó la investigación. Las pruebas reunidas ya no eran indicios sueltos. Había un cuerpo, una localización que coincidía con los movimientos del sospechoso,
rastros físicos en su vehículo y contradicciones en sus declaraciones. Faltaba un vínculo directo con el lugar del hallazgo. Una cámara, una grabación, algo que pusiera al reverendo en ese parque esa noche. Y entonces la encontraron. Una cámara de seguridad ubicada en una tienda de conveniencia a 3 cuadras del parque había grabado la entrada y salida de un coche igual al suyo poco después de la medianoche del día 11. Las placas no eran visibles del todo, pero la silueta del conductor coincidía. Y había algo más. En una de las grabaciones, al revisar el reflejo de un vidrio, se alcanzaba a distinguir brevemente el rostro. Borroso, pero reconocible. Era él, Benjamin Clark. El video fue entregado a la fiscalía esa misma tarde. A las pocas horas se emitió una orden de detención. El operativo fue discreto. No hubo cámaras, no hubo sirenas. Entraron a la iglesia por la parte trasera, mientras Clark preparaba notas en su despacho. No opuso resistencia, no dijo nada. Caminó en silencio, con las manos cruzadas al frente, como quien va a dar una misa. El vecindario se enteró al día siguiente. La noticia fue tratada con más firmeza esta vez. Reverendo de Cambridge, detenido por conexión con caso de desaparición. No se mencionaban detalles, pero todos sabían de quién se trataba. En Southlake, la reacción fue distinta. Nadie celebró. No hubo gritos ni pancartas. Solo una calma amarga, como si la justicia tardía fuera una moneda que no valía lo mismo. Anissa pasó el día en casa, mirando la pared. Había querido esto, claro. Pero ahora que ocurría, no se sentía mejor. Sabía que ninguna detención devolvería lo perdido. Justina no iba a responder más mensajes. Justina ya no volvería a ocupar su lugar en la mesa del café con su bufanda exagerada ni a inventar teorías ridículas sobre los clientes del barrio. Su ausencia se había vuelto irreversible. Esa noche Marianne recibió una llamada anónima. Una voz femenina, serena, le dijo: «Yo también lo vi. Yo también le tuve miedo. Gracias por escribir lo que nadie quiso decir». Luego colgó. No dijo su nombre. No lo necesitaba. Y quizás eso fue lo que empezó a cambiar las cosas. Porque cuando alguien rompe el silencio, otros también empiezan a hablar. El juicio comenzó una mañana gris, como si el clima supiera que lo que se estaba por escuchar iba a ser más pesado que cualquier tormenta. El tribunal estaba lleno desde temprano. Afuera, un grupo pequeño de personas sostenía carteles con mensajes de apoyo a la familia de Justina y exigencias de justicia. No había gritos ni caos. Era una de esas tensiones que no necesitan volumen para sentirse. Las caras de los asistentes lo decían todo. Algunos estaban ahí por convicción, otros por curiosidad y unos cuantos simplemente porque algo dentro les pedía estar presentes cuando la verdad comenzara a tomar forma legal. En el banquillo de los acusados, Benjamin Clark lucía igual que siempre. Pulcro, impecable, el mismo rostro amable que muchos conocieron desde el altar. Pero ya no era un pastor, era un sospechoso. Su defensa, encabezada por un abogado de renombre, presentó su estrategia con serenidad. Negar los hechos, cuestionar las pruebas, insinuar una posible confusión. No atacaron a la víctima. Eso hubiera sido un error estratégico. En cambio, plantearon que todo podía haber sido producto de una coincidencia, de un error de interpretación, incluso de una campaña para desprestigiar a una figura pública incómoda. La fiscalía, sin embargo, no se movía por teorías. Presentaron los hechos con precisión quirúrgica. Comenzaron con la línea de tiempo, repasando los últimos movimientos confirmados de Justina, basándose en grabaciones, mensajes, ubicaciones y testigos. El primer testimonio clave fue el de Anissa Morales. No lloró, no tembló. Habló con una voz firme, como quien ha repasado cada palabra en su cabeza cientos de veces. Contó cómo su amiga solía mantenerla informada, cómo compartían ubicaciones por seguridad, cómo esa noche simplemente desapareció. Recordó el mensaje: «Ya llegué. ¿Puedes venir?». Y cómo ese mensaje la llevó a buscar respuestas hasta llegar a la inicial E. El impacto fue claro. En la sala, varios asistentes se removieron en sus asientos. El juez pidió silencio una vez. No hubo necesidad de repetirlo. Después de Anissa vino el turno de los peritos.
Presentaron las pruebas físicas halladas en el coche del acusado: fibras, cabellos, restos de maquillaje, los estudios forenses que coincidían con los productos usados por Justina. Explicaron cómo esos rastros no podían estar ahí por casualidad, cómo las coincidencias estadísticas eran prácticamente nulas. También mostraron las grabaciones de las cámaras de seguridad, los mapas de desplazamiento y las comparaciones entre el vehículo del reverendo y el coche registrado la noche del 10 de octubre. Cada detalle reforzaba la narrativa de la fiscalía. Justina había estado con él, había salido en su coche, y su cuerpo apareció cerca de una zona donde él también fue visto. La defensa intentó desacreditar las imágenes, señalando que las grabaciones eran de baja calidad. Cuestionaron la integridad de los análisis. Pidieron considerar otras posibilidades. Insistieron en que el coche del reverendo era común, que los objetos encontrados podían haber llegado ahí de otra forma. Pero cada argumento era respondido con datos, fechas, cotejos, testigos. En la segunda jornada, la fiscalía presentó los movimientos financieros de Benjamin Clark. Mostraron cómo se hacían retiros en efectivo antes de sus visitas a Southlake, cómo ciertas donaciones terminaban en cuentas opacas vinculadas a fundaciones sin actividad real. Se presentaron documentos que mostraban transferencias cruzadas, pagos sin justificar y la correlación con noches en las que testigos afirmaron haberlo visto en zonas poco habituales para un líder religioso. No todo fue evidencia técnica. También hubo testimonios personales. Varias mujeres de Southlake, bajo anonimato, contaron sus experiencias. Algunas lo recordaban como educado, distante, pero extraño. Otras mencionaron encuentros breves donde él parecía buscar algo más que conversación. No lo acusaron de actos ilegales, pero sí de actitudes confusas, inconsistentes con su imagen pública. Una de ellas recordó cómo una vez se le dijo: «Lo importante es que nadie sepa que estuve aquí». Y esa frase, tan simple, ahora adquiría peso. Cada testimonio no era definitivo por sí solo, pero juntos construían un relato sólido, inquietante. Clark, desde su lugar, mantenía la misma expresión. No interrumpía, no reaccionaba. Su silencio era estudiado, como si aún confiara en que su presencia bastara para crear duda razonable. En la tercera jornada, Marianne Page fue llamada a declarar, no como testigo de un hecho, sino como investigadora independiente. Presentó parte del archivo que había reunido, con autorizaciones firmadas por las personas involucradas. Mostró cómo su investigación había descubierto patrones, vínculos y silencios estructurales. Habló del impacto que había tenido su artículo, de cómo la historia de Justina generó otras voces que habían estado calladas durante años. No acusó directamente, solo expuso la realidad, y lo hizo con la calma de quien sabe que lo que dice no es una opinión, sino una reconstrucción basada en hechos. La defensa intentó cuestionar su objetividad. Dijeron que era una periodista con agenda, que su rol no era judicial, pero el juez la dejó hablar, y al final su testimonio no se trataba solo de Clark o de Justina. Se trataba de cómo ciertas estructuras permitían que personas en posiciones de poder operaran sin control. Fue un golpe moral, no legal, pero igual de contundente. Los días siguientes estuvieron marcados por el desfile de testigos secundarios, personas que vieron al reverendo en horarios inusuales, que notaron actitudes nerviosas, que recordaron gestos, frases o desapariciones breves que antes parecían sin importancia. La fiscalía se encargó de armar el rompecabezas pieza a pieza, sin dramatismo. Solo lógica. El juicio no fue escandaloso. No hubo giros teatrales ni confesiones súbitas. Fue lento, meticuloso, agotador. Pero cada jornada dejaba más claro que lo ocurrido con Justina no fue un accidente. Fue parte de algo más grande. Algo que durante años había sido invisible, o peor aún, ignorado. Y al llegar el final de la semana, cuando el juez anunció que el jurado entraría en deliberación, la sala quedó en silencio absoluto. Nadie se movió. Nadie respiró fuerte. Todos sabían que al margen del veredicto, ya había una verdad que no se podía borrar. El jurado tardó menos de lo esperado. Después de 5 días de testimonios, pruebas físicas, grabaciones y relatos
que parecían sacados de dos mundos distintos, uno de fe, otro de sombras. La decisión llegó al final de la tarde. Las luces del tribunal ya estaban encendidas cuando el juez pidió a todos que se pusieran de pie. Afuera, el cielo amenazaba lluvia. Adentro, el aire era tan espeso que nadie se atrevía a toser. Benjamin Clark permanecía sentado con las manos cruzadas, la mirada al frente, sin un solo gesto de nerviosismo. No había temblor, no había rastro de duda. Como si realmente creyera que aún podía salir de ahí intacto, que su palabra todavía tenía peso, aunque todo a su alrededor se hubiera desmoronado. Su abogado le susurró algo al oído, pero él no respondió. Solo esperó. El veredicto fue claro: culpable. No solo por encubrimiento, sino por abuso de poder y obstrucción en una investigación criminal. El juez, con tono solemne, explicó que las pruebas físicas, los testimonios consistentes y las contradicciones en sus declaraciones no dejaban espacio para otra interpretación. Clark fue sentenciado a una condena larga, sin posibilidad de reducción, no por venganza, sino por justicia, y no solo por Justina, sino por todas las historias que no llegaron a tribunal. Cuando la audiencia terminó, el reverendo no mostró reacción. Se levantó con la misma calma con la que solía subir al altar. Cruzó la sala sin mirar a nadie, pero justo antes de desaparecer por la puerta trasera, su mirada se cruzó por apenas un segundo con la de Anissa. Fue un instante mínimo, imperceptible para la mayoría, pero suficiente. Ella no bajó los ojos, no por desafío, sino por respeto a la memoria de su amiga. Fuera del tribunal, el ambiente era distinto. No hubo celebraciones, no hubo vítores, solo abrazos silenciosos, lágrimas que caían sin ruido y una especie de alivio colectivo que no se atrevía a llamarse alegría. Porque cuando se hace justicia, no se gana algo, solo se restaura un poco lo que fue arrebatado. En los días siguientes, algo empezó a cambiar en Salt Lake, no de forma grandiosa ni cinematográfica, pero se notaba en los pequeños gestos. Un mural apareció en una de las paredes grises del café que Justina solía frecuentar. No tenía su rostro, solo una frase pintada en letras grandes. A veces basta con una voz para romper el silencio. Nadie firmó la obra, nadie se atribuyó la idea, pero todas sabían de quién se trataba. Marian Page, por su parte, publicó una última crónica sobre el caso. No era sobre el juicio ni sobre Clark, era sobre lo que queda cuando todo termina, sobre las personas que aprenden a resistir en los márgenes, sobre la ciudad que se divide entre lo que muestra y lo que esconde. Cerraba con una pregunta que se volvió viral en redes. ¿Qué pasaría si todos escucháramos a tiempo las voces que suelen callar? La publicación generó un eco inesperado. Organizaciones civiles empezaron a reunirse con más frecuencia. Se organizaron círculos de apoyo, espacios seguros, incluso una pequeña fundación que llevó el nombre de Justina en silencio, sin espectáculo. Anissa fue una de las primeras voluntarias. No hablaba mucho durante las sesiones, pero cuando alguna joven se acercaba con miedo, ella sabía exactamente qué decir. No porque tuviera todas las respuestas, sino porque entendía lo que significaba no tenerlas y aún así seguir. Una noche, semanas después del veredicto, Anissa caminaba sola por South Lake. Las luces seguían parpadeando como siempre. El bullicio de los bares aún llenaba las esquinas. Nada había cambiado y, sin embargo, todo era distinto. Se detuvo frente al café cerrado. Miró la silla donde Justina solía sentarse. En ese momento, el viento sopló con una fuerza suave, casi como una caricia. Y por una fracción de segundo, Anissa creyó escuchar una risa. Esa risa aguda y desbordante que su amiga lanzaba cuando decía algo absurdo, como que un día iban a mudarse a Miami y montar un salón de belleza para abuelas millonarias. Sonrió. No lloró, solo sonrió, porque entendió que la memoria no necesita altares ni aplausos. Basta con sostenerla en la vida diaria, en cada decisión pequeña, en cada acto de valor callado. Y justo cuando se disponía a irse, escuchó pasos detrás de ella. No se asustó. Giró con calma. Era una mujer joven, quizás de 19 o 20 años, abrigo raído, mochila en la espalda. Tenía la mirada alerta,
los hombros tensos. Se acercó despacio y preguntó con voz temblorosa, ¿Tú eres Anissa? Ella asintió, sin preguntar cómo lo sabía. La chica bajó la mirada, tragó saliva y dijo, ¿Te queda un poco de tiempo? Anissa miró el mural, miró el cielo, y luego volvió a mirarla a los ojos. Claro que sí. Y en ese instante lo entendió todo. La historia de Justina no terminaba ahí. Apenas empezaba. This content is a work of fiction and art designed for entertainment and educational purposes. Any similarities to real individuals or events are purely coincidental. Certain scenes and dialogues in the video are dramatized and contain elements of grotesque, satire, and exaggeration. The creator firmly opposes discrimination, violence, and hatred. This channel adheres to YouTube's guidelines and respects copyright laws.